Las entrevistas de Nikki Pelly fueron particularmente reveladoras. Inicialmente, Nikki sostuvo que su relación con Joe era inocente y minimizó la seriedad de su aventura. Sin embargo, bajo un interrogatorio más detenido, comenzaron a surgir inconsistencias en sus declaraciones. La naturaleza íntima y progresista de sus comunicaciones con Joe, combinada con el momento de sus interacciones, sugirió una participación mucho más profunda de lo que ella admitió inicialmente. Nikki finalmente reveló más detalles sobre su relación con Joe. Ella admitió que habían discutido estar juntos en el futuro, lo que implicaba que Joe había considerado la posibilidad de que Rachel estuviera fuera de escena. Esta revelación fue crítica, ya que estableció un motivo potencial para Joe: el deseo de eliminar a Rachel para allanar el camino hacia una nueva vida con Nikki. La combinación de la reacción distante de Joe, los correos electrónicos incriminatorios y los registros telefónicos, y los testimonios de colegas y Nikki Pelly pintaron una imagen condenatoria. El comportamiento y las comunicaciones de Joe no se alinearon con el de un hombre inocente que lamentaba la trágica muerte de su esposa. En cambio, sugirieron premeditación y un cruel desprecio por la vida que había quitado. En resumen, la reacción de Joe O'Reilly ante la muerte de Rachel, junto con el examen de sus correos electrónicos y comunicaciones y las entrevistas con sus colegas y amante, expusieron a un individuo calculado y manipulador. La evidencia recopilada de estas fuentes reforzó la creciente creencia entre los investigadores de que Joe no era solo el principal sospechoso, sino de hecho, el autor de este atroz crimen. El caso de Rachel O'Reilly es un claro recordatorio del impacto devastador de la violencia doméstica y de los esfuerzos que harán los perpetradores para ocultar sus crímenes. El brutal asesinato de Rachel a manos de su esposo, Joe O'Reilly, conmocionó a toda la nación de Irlanda y provocó indignación e incredulidad generalizadas. La meticulosa investigación que siguió descubrió una red de mentiras, engaños y traiciones, que finalmente llevó a la condena de Joe por el asesinato de su esposa. Este caso tiene implicaciones significativas tanto para la aplicación de la ley como para la sociedad en general. Subraya la importancia de un trabajo policial minucioso y diligente para desentrañar crímenes complejos, particularmente aquellos perpetrados dentro de los confines del hogar. También destaca la necesidad de una mayor conciencia y comprensión de la dinámica de la violencia doméstica, así como el papel fundamental de la intervención temprana y el apoyo a las víctimas. La búsqueda de justicia para las víctimas de violencia doméstica es primordial para combatir este problema social generalizado. La trágica muerte de Rachel O'Reilly sirve como un conmovedor recordatorio de las innumerables personas que han sufrido y continúan sufriendo en silencio a manos de sus abusadores. Al responsabilizar a los perpetradores por sus acciones y garantizar que enfrenten todas las consecuencias de la ley, enviamos un poderoso mensaje de que no se tolerará la violencia doméstica. Además, la justicia para las víctimas se extiende más allá de la sala del tribunal. Abarca brindar apoyo, recursos y protección a los sobrevivientes a medida que reconstruyen sus vidas después del abuso. Requiere desafiar las actitudes y normas sociales que perpetúan la violencia y la discriminación contra las mujeres y las comunidades marginadas. Solo a través de un esfuerzo concertado para abordar las causas fundamentales de la violencia doméstica, podemos esperar crear un mundo más seguro y equitativo para todos. Hola a todos, mi nombre es Jack, y hoy vamos a analizar otro caso horrible con ustedes, el caso Rachel O'Reilly, uno de los crímenes más violentos de Irlanda. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro o muere en circunstancias misteriosas, generalmente la otra mitad se encuentra entre los principales sospechosos. Desafortunadamente, en aproximadamente el 80% de los casos, las sospechas están justificadas. En tales crímenes, generalmente ni siquiera hay un motivo claro, y el crimen en sí mismo se ha definido como doméstico, como si fuera algo ordinario. A principios de la década de 2000, el caso de alto perfil de Rachel O'Reilly conmocionó literalmente a toda Irlanda, con su crueldad y sangre fría sin precedentes. Una mujer joven y madre de 2 niños pequeños fue brutalmente asesinada en su propia casa, y los oficiales de policía que llegaron al lugar admitieron que nunca en su práctica se habían encontrado con una escena del crimen tan horrible. Para resolver este misterio y armar todas las piezas del rompecabezas, los investigadores necesitaron varios años de arduo trabajo. Durante todo este tiempo, el criminal permaneció prófugo, confiado en que nunca se probaría su culpabilidad.
Quizás hubiera sucedido, pero el asesino se decepcionó por su propia vanidad. Bueno, tomemos toda la historia desde el principio. Rachel O'Reilly, nacida Rachel Callaly en 1974, tuvo un comienzo en la vida marcado tanto por el desafío como por el amor. Nacida en las afueras del norte del condado de Dublín, Irlanda, nunca conoció a sus padres biológicos. Fue adoptada a muy temprana edad por Rose y Jim Callaly, una pareja que, al no poder tener hijos biológicos propios, se dedicaron a formar una familia mediante la adopción. Rachel era una de 5 hijas adoptivas en el hogar Callaly, y creció en un ambiente cálido y de apoyo donde sus padres la apreciaban profundamente. Rachel era una niña activa y ambiciosa, que mostraba un intelecto agudo y amor por los deportes desde muy joven. Se destacó académicamente, mostrando una aptitud particular en materias que requerían pensamiento analítico y creatividad. Su dedicación a sus estudios fue paralela a su pasión por el atletismo, particularmente el softball, donde no solo participó, sino que también se destacó. El compromiso de Rachel con su equipo y su deporte la llevó a participar en numerosas competiciones e incluso estableció varios récords locales. Sus logros en el softball fueron motivo de orgullo para su familia y comunidad, mostrando su determinación y habilidad. La personalidad de Rachel estaba marcada por su calidez, amabilidad y sociabilidad. Era conocida por su naturaleza abierta y amistosa, haciendo amigos fácilmente y evitando conflictos. Quienes conocían a Rachel a menudo la describían como alguien que irradiaba positividad y amabilidad, convirtiéndola en una figura querida en su comunidad. Su estrecha relación con su madre adoptiva, Rose, fue particularmente significativa. Rachel y Rose compartían un vínculo profundo, caracterizado por el respeto y el afecto mutuos. Rose no solo fue madre, sino también confidente y mentora de Rachel, brindándole orientación y apoyo durante toda su vida. Esta fuerte conexión materna fue la piedra angular del desarrollo personal y el bienestar de Rachel. Después de completar la escuela secundaria, Rachel buscó educación superior, inscribiéndose en una universidad local para estudiar marketing. Durante sus años universitarios, continuó trabajando a tiempo parcial como vendedora en una tienda departamental, equilibrando sus actividades académicas con sus compromisos profesionales y atléticos. Fue en esta tienda departamental donde el camino de Rachel se cruzó con el de Joe O'Reilly, preparando el escenario para una relación que impactaría significativamente su vida. Joe, que trabajaba como gerente en la misma tienda, quedó inmediatamente cautivado por el encanto y la resiliencia de Rachel. Inicialmente, Rachel se mostró indiferente a los avances de Joe, pero sus esfuerzos persistentes, incluida la lluvia de cumplidos y regalos, finalmente la convencieron. Su relación progresó rápidamente, con Joe demostrando su dedicación a través de grandes gestos, como organizar un viaje sorpresa a París y proponerle matrimonio a Rachel en la cima de la Torre Eiffel. Rachel, sintiendo que había conocido a su príncipe azul, aceptó su propuesta y se casaron unos años después. Como pareja casada, Rachel y Joe se acomodaron en una vida que parecía idílica desde el exterior. Se mudaron al sereno y pintoresco pueblo de Naul, en la provincia escocesa, donde compraron una casa espaciosa y acogedora, perfecta para criar a sus 2 hijos pequeños. Rachel asumió su papel de madre con entusiasmo y devoción, centrándose en crear un ambiente afectuoso para sus hijos. Mientras Joe continuaba trabajando en publicidad exterior, Rachel buscaba formas de contribuir al ingreso familiar sin comprometer sus responsabilidades en el hogar. Se convirtió en distribuidora de una popular compañía de cosméticos y vendía artículos para el hogar, lo que le permitió interactuar más con sus vecinos y convertirse en una parte integral de la comunidad. Sus vecinos la admiraban por su dedicación a su familia y su naturaleza bondadosa, reforzando la imagen positiva que había construido a lo largo de su vida. Sin embargo, debajo de la superficie de esta vida aparentemente perfecta, comenzaron a aparecer grietas. El comportamiento de Joe hacia Rachel cambió con el tiempo, volviéndose cada vez más distante y errático. Pasó más tiempo fuera de casa, citando compromisos laborales, y su relación, que alguna vez fue fuerte, comenzó a deteriorarse. A pesar de estos desafíos, Rachel siguió comprometida con su familia, tratando de mantener una apariencia de normalidad y estabilidad por el bien de sus hijos. En resumen, la vida de Rachel O'Reilly fue un tapiz de amor, logros y resiliencia. Desde sus primeros días como hija adoptiva en una familia amorosa, hasta sus éxitos académicos y atléticos,
y más tarde su papel como madre devota y miembro de la comunidad, la historia de Rachel es de fortaleza y dedicación. Su trágico final contrasta con la vida vibrante y positiva que llevó, lo que hace que su historia sea aún más conmovedora y significativa en los anales de la historia criminal de Irlanda. Joe O'Reilly nació en Dublín, Irlanda, en 1971, en el seno de una familia de clase trabajadora. Era el menor de 3 hermanos y creció en un hogar modesto donde las dificultades financieras eran un desafío constante. Su padre trabajaba como peón manual, mientras que su madre asumió varios trabajos de limpieza para ayudar a llegar a fin de mes. A pesar de las dificultades financieras, los padres de Joe estaban decididos a brindarles a sus hijos una educación estable. Joe era un estudiante promedio, más interesado en actividades prácticas que académicas. Tenía una habilidad especial para arreglar cosas y un encanto natural que lo hizo popular entre sus compañeros. Después de completar su educación secundaria, Joe decidió no seguir una educación superior y, en cambio, asumió una serie de trabajos ocasionales. Eventualmente encontró su nicho en las ventas, donde sus habilidades persuasivas y su personalidad extrovertida le sirvieron bien. La vida de Joe dio un giro significativo cuando conoció a Rachel Callaly. Era principios de la década de 1990 y ambos trabajaban en una tienda departamental en Dublín. Joe como gerente y Rachel como vendedora a tiempo parcial. Rachel, con su aspecto llamativo, personalidad cálida y constitución atlética, llamó rápidamente la atención de Joe. Él se sintió atraído de inmediato por ella, y sus persistentes esfuerzos por conquistarla finalmente dieron sus frutos. Rachel, que inicialmente veía los avances de Joe con indiferencia, comenzó a ver su encanto y determinación. Joe fue implacable en su búsqueda, colmando a Rachel de cumplidos, pequeños obsequios y gestos reflexivos. Su persistencia y los grandes gestos románticos que empleó, como organizar viajes sorpresa y citas elaboradas, eventualmente la conquistaron. Su relación floreció, marcada por un torbellino de romance que cautivó a sus amigos y familiares. La relación de Joe y Rachel progresó rápidamente. A los pocos años de conocerse, Joe le propuso matrimonio a Rachel en uno de los escenarios más románticos imaginables, lo alto de la Torre Eiffel en París. Rachel, arrastrada por el gran gesto, aceptó su propuesta y la pareja se casó en una hermosa ceremonia rodeada de familiares y amigos. Después de su boda, Joe y Rachel se instalaron en una vida aparentemente idílica. Se mudaron a Naul, un pintoresco pueblo en el condado de Dublín, donde compraron una casa espaciosa y acogedora. La mudanza marcó el comienzo de su vida familiar y pronto dieron la bienvenida a 2 hijos a su mundo. Rachel abrazó la maternidad con entusiasmo, dedicándose a crear un ambiente amoroso y enriquecedor para sus hijos. Joe continuó su carrera en ventas y eventualmente se dedicó a la publicidad exterior. Su trabajo requería viajes frecuentes, lo que significaba que a menudo estaba fuera de casa. Rachel, por otro lado, encontró formas de contribuir al ingreso familiar sin comprometer sus responsabilidades como madre. Se convirtió en distribuidora de una popular empresa de cosméticos y vendía artículos para el hogar, lo que le permitió interactuar con los vecinos y convertirse en una parte integral de la comunidad local. A pesar de las presiones del trabajo de Joe y las exigencias de criar a 2 niños pequeños, su vida en Naul parecía perfecta desde el exterior. Rachel era muy querida y respetada en la comunidad, conocida por su amabilidad y dedicación a su familia. El encanto y la personalidad extrovertida de Joe también lo hicieron popular entre sus vecinos. Sin embargo, la fachada aparentemente perfecta de su matrimonio comenzó a mostrar grietas con el tiempo. El comportamiento de Joe hacia Rachel se volvió cada vez más distante y errático. Pasó más tiempo fuera de casa, citando compromisos laborales, y su relación, que alguna vez fue fuerte, comenzó a deteriorarse. Rachel, siempre la devota madre y esposa, trató de mantener una apariencia de normalidad por el bien de sus hijos, a pesar de las crecientes tensiones. En resumen, la vida de Joe O'Reilly antes de conocer a Rachel estuvo marcada por una educación humilde y una serie de trabajos que eventualmente lo llevaron a una carrera en ventas. Su encanto y persistencia se ganaron el corazón de Rachel, lo que llevó a un matrimonio que inicialmente parecía perfecto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir problemas subyacentes, presagiando los trágicos eventos que luego se desarrollarían. La historia de Joe, entrelazada con la de Rachel,
agrega una capa compleja a la narrativa de uno de los casos criminales más infames de Irlanda. En las semanas previas al asesinato de Rachel O'Reilly, las tensiones dentro del hogar O'Reilly habían ido en aumento. El comportamiento de Joe O'Reilly se había vuelto cada vez más errático y distante. Viajaba con frecuencia por trabajo, dejando a Rachel para administrar el hogar y cuidar a sus 2 hijos pequeños. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad, Rachel les confió a amigos cercanos y familiares que sentía que algo andaba mal en su matrimonio. Las ausencias de Joe y su comportamiento frío eran inquietantes, pero Rachel seguía comprometida con su familia, con la esperanza de que las cosas eventualmente mejoraran. El 4 de octubre de 2004, el día antes de su asesinato, Rachel siguió con su rutina habitual. Pasaba el día cuidando a sus hijos, haciendo recados y atendiendo las tareas domésticas. Sin que ella lo supiera, Joe estaba planeando meticulosamente su asesinato. Había tomado medidas para crearse una coartada, asegurándose de que sus acciones no despertaran sospechas de inmediato. El escenario estaba listo para un crimen que conmocionaría a la nación. En la mañana del 5 de octubre de 2004, Rachel O'Reilly fue brutalmente asesinada en su casa en Naul, condado de Dublín. Joe O'Reilly salió de casa temprano esa mañana, aparentemente para ir a trabajar. Dejó a sus hijos en la escuela antes de dirigirse a su oficina, donde se aseguró de que sus colegas lo vieran, estableciendo así una coartada. Rachel se quedó en casa, sin darse cuenta del peligro que la esperaba. Poco después de que Joe se fuera, ella recibió una llamada telefónica de él, aparentemente controlándola y asegurándose de que estuviera en casa. Esta llamada más tarde sería una evidencia crucial, ya que ayudó a establecer la línea de tiempo de los eventos. La madre de Rachel, Rose Callally, descubrió la escena del crimen más tarde ese día. Preocupada por no poder comunicarse con Rachel por teléfono, Rose decidió visitar la casa de su hija. Cuando se acercó a la puerta principal, notó que estaba ligeramente entreabierta, lo que inmediatamente despertó sus sospechas. Al entrar en la casa, Rose se encontró con una escena de horror inimaginable. El cuerpo sin vida de Rachel yacía en el suelo del dormitorio, rodeado de un charco de sangre. La habitación mostraba signos de una lucha violenta. Rachel había sido brutalmente golpeada, con múltiples traumatismos contundentes en la cabeza y la cara. Salpicaduras de sangre en las paredes y el techo indicaban la ferocidad del ataque. La visión del cuerpo brutalizado de su hija fue un golpe devastador para Rose, quien inmediatamente llamó a la policía, con la voz temblando de pánico e incredulidad. La Gardaí, policía irlandesa, llegó al lugar poco después de la llamada de socorro de Rose. Rápidamente aseguraron el área e iniciaron una investigación preliminar. Las observaciones iniciales indicaron que la muerte de Rachel fue el resultado de un ataque brutal y sostenido. La naturaleza de las lesiones sugería un crimen pasional, posiblemente cometido por alguien conocido por la víctima. Sin embargo, no hubo signos inmediatos de entrada forzada o robo, lo que hizo que el motivo no estuviera claro. Cuando comenzó la investigación, el comportamiento de Joe O'Reilly llamó la atención de las autoridades. Llegó a la escena después de ser notificado por Rose y parecía visiblemente conmocionado. Sin embargo, su reacción pareció inconsistente, mostrando un nivel de compostura que a algunos les pareció antinatural dadas las circunstancias. Repetidamente hizo preguntas sobre la investigación y el estado de la escena del crimen, lo cual fue observado por los detectives. En los días posteriores al asesinato, las acciones de Joe levantaron más sospechas. Dio varias entrevistas en los medios, apareciendo sereno y articulado, un marcado contraste con el comportamiento afligido que se espera de un esposo afligido. Su disposición a interactuar con la prensa y su conocimiento detallado de la escena del crimen, a pesar de no haber estado allí durante la investigación inicial, preocuparon particularmente a los investigadores. Joe también hizo varios intentos de comunicarse con Rose y otros miembros de la familia, ofreciéndose a ayudar con los arreglos funerarios y expresando su deseo de apoyar a la familia durante su pérdida. Si bien estas acciones podrían verse como las de un esposo cariñoso, también sirvieron para mantenerlo cerca de la investigación y mantener una apariencia de normalidad. A medida que avanzaba la investigación, la Gardaí comenzó a reconstruir los eventos que llevaron al asesinato de Rachel. La evidencia forense, junto con las declaraciones de testigos y el comportamiento inconsistente del propio Joe, comenzaron a pintar una imagen de un crimen meticulosamente planeado.
cada vez estaba más claro que Joe O'Reilly no era el afligido esposo que se hacía pasar por él, sino el principal sospechoso de un asesinato a sangre fría. En resumen, los eventos previos al día del asesinato de Rachel O'Reilly estuvieron marcados por una creciente tensión y sospecha dentro del hogar O'Reilly. El descubrimiento de su cuerpo por parte de su madre, Rose, fue un momento desgarrador que desencadenó una detallada investigación policial. La respuesta inmediata de Joe O'Reilly y su comportamiento posterior solo aumentaron las sospechas, lo que finalmente llevó a una investigación más profunda sobre su participación en el crimen. Inmediatamente después del asesinato de Rachel O'Reilly, Joe O'Reilly presentó una coartada aparentemente hermética. En la mañana del 5 de octubre de 2004, había dejado a sus hijos en la escuela y se dirigió a su lugar de trabajo, donde se aseguró de estar visible para sus colegas durante todo el día. Esta coartada tenía la intención de ubicarlo lejos de la escena del crimen en el momento crítico, desviando así las sospechas de él. Sin embargo, a medida que los Gardaí comenzaron a profundizar en los detalles, comenzaron a surgir dudas sobre la narrativa de Joe. Los registros telefónicos revelaron un detalle curioso. Joe había llamado a Rachel desde su lugar de trabajo, aparentemente para ver cómo estaba. Esta llamada, realizada en un momento crítico, fue luego analizada por su propósito y momento, lo que generó dudas sobre el verdadero paradero de Joe. Además, el comportamiento y la conducta de Joe levantaron banderas rojas para los investigadores. Su reacción a la muerte de Rachel, tanto en la escena del crimen como en entrevistas posteriores con los medios, pareció incongruente con la respuesta emocional esperada de un esposo afligido. Su calma, compostura y disposición para hablar con la prensa parecían más acordes con alguien que manejaba una fachada en lugar de alguien devastado por la pérdida. Esta discrepancia llevó a la Gardaí a mirar más allá de la superficie de la coartada de Joe y examinar sus acciones más de cerca. A medida que avanzaba la investigación, varias pruebas comenzaron a socavar la suposición inicial de que el asesinato de Rachel fue el resultado de un robo aleatorio que salió mal. La escena del crimen en sí mostraba signos que eran inconsistentes con un robo típico. No hubo evidencia de entrada forzada, y artículos valiosos, como joyas y aparatos electrónicos, quedaron intactos. Esta falta de robo sugirió que el motivo principal no era el robo. Además, el análisis forense de la escena del crimen reveló detalles cruciales. Los patrones de salpicaduras de sangre y la naturaleza de las heridas de Rachel indicaron una lucha prolongada y violenta, apuntando a un agresor que tenía una profunda conexión personal con la víctima. El salvajismo del ataque sugirió un crimen impulsado por una emoción intensa, contradiciendo aún más la teoría de un robo aleatorio. Durante la búsqueda en la casa de O'Reilly, los investigadores descubrieron varios artículos que levantaron sospechas sobre la participación de Joe. Entre estos había un par de zapatos manchados de sangre escondidos en el ático, que el análisis forense confirmó más tarde que pertenecían a Joe y tenían la sangre de Rachel. Además, los investigadores encontraron discrepancias en las declaraciones y comportamientos de Joe que no se alineaban con la evidencia recopilada. Una evidencia significativa fue un conjunto de grabaciones de CCTV del lugar de trabajo de Joe y otros lugares que rastrearon sus movimientos el día del asesinato. Estas grabaciones contradecían el relato de Joe sobre sus actividades y sugerían que tenía la oportunidad de regresar a casa sin ser detectado para cometer el crimen. Un mayor escrutinio de los registros telefónicos de Joe mostró inconsistencias que cuestionaban su cronograma establecido. Las llamadas que le hacía a Rachel desde el trabajo formaban parte de un patrón destinado a establecer su presencia en su oficina. Sin embargo, el momento y la naturaleza de estas llamadas parecían orquestados en lugar de naturales. A medida que se acumulaban estas pruebas, la Gardaí comenzó a construir un caso convincente contra Joe O'Reilly. La combinación de hallazgos forenses, inconsistencias en la coartada de Joe y su comportamiento sospechoso pintaron un panorama condenatorio. Lo que inicialmente parecía ser un asesinato trágico y sin sentido, se reveló cada vez más como un acto calculado de violencia doméstica, meticulosamente planeado y ejecutado por alguien que pensó que podía burlar al sistema. En resumen, la coartada inicial de Joe O'Reilly y el posterior descubrimiento de artículos sospechosos e inconsistencias en la teoría del robo cambiaron significativamente el enfoque de la investigación. La creciente evidencia contra Joe, junto con su comportamiento inusual y los detalles forenses de la escena del crimen, llevaron a la Gardaí a concluir que el asesinato de Rachel
no fue un acto de violencia aleatorio, sino un crimen premeditado cometido por su propio esposo. En los días y semanas posteriores al asesinato de Rachel O'Reilly, el comportamiento de Joe O'Reilly fue objeto de un intenso escrutinio. Desde el momento en que se descubrió el cuerpo de Rachel, la reacción de Joe fue percibida por muchos como inusualmente distante. En lugar de mostrar el dolor y la conmoción típicos de alguien que acababa de perder a su cónyuge en un crimen violento, Joe parecía sereno y calculado. Este comportamiento llamó la atención no solo entre los investigadores, sino también dentro de la comunidad. La interacción de Joe con los medios también alimentó las sospechas. Accedió de inmediato a participar en entrevistas televisivas, proyectando la imagen de un marido afligido ansioso por encontrar al asesino de su esposa. Durante estas entrevistas, sus explicaciones tranquilas y metódicas parecían fuera de lugar dadas las trágicas circunstancias. Esta actuación pública, destinada a generar simpatía y desviar la atención de sí mismo, finalmente tuvo el efecto contrario, arrojando más dudas sobre su inocencia. Como parte de la investigación, la Gardaí examinó meticulosamente las comunicaciones electrónicas de Joe. Sus correos electrónicos y registros telefónicos proporcionaron información crucial sobre su estado mental y sus actividades previas y posteriores al asesinato de Rachel. Estos rastros digitales revelaron una compleja red de engaño y manipulación. Una de las pruebas más condenatorias se encontró en la correspondencia por correo electrónico de Joe. Los investigadores descubrieron intercambios entre Joe y una mujer llamada Nikki Pelly, con quien Joe estaba teniendo una aventura. Estos correos electrónicos no eran solo casuales o coquetos. Detallaban planes para un futuro juntos, lo que implicaba que Joe estaba imaginando una vida sin Rachel. El tono de estas comunicaciones contrastaba marcadamente con la personalidad pública de Joe de un viudo devastado. Además, el análisis forense del teléfono de Joe reveló que había estado en contacto con Nikki Pelly el día del asesinato. El momento de estas comunicaciones fue sospechoso, ya que coincidieron con momentos clave en los que Joe afirmó estar ocupado con el trabajo u otras actividades. Esta conexión entre la línea de tiempo de Joe y sus comunicaciones secretas con su amante erosionó aún más su credibilidad. A medida que avanzaba la investigación, las entrevistas con los colegas de Joe y su amante, Nikki Pelly, proporcionaron más contexto y evidencia. Los colegas en el lugar de trabajo de Joe describieron su comportamiento el día del asesinato como inusualmente sereno. A pesar de la trágica noticia de la muerte de su esposa, Joe no mostró el nivel de angustia que uno esperaría. Algunos colegas incluso notaron que Joe parecía estar manejando su trabajo e interacciones con un desapego casi clínico, lo cual era muy sospechoso dadas las circunstancias.